A la hora de comprar tu primera vivienda hay un montón de decisiones que tomar. Entre elegir qué propiedad te gusta más, en dónde comprarla y, cómo no, una de las que más debate generan. ¿Debería comprarme una casa o un apartamento? En el vídeo de hoy voy a hablar sobre ambas opciones, para que puedas resolver cualquier tipo de duda que puedas tener y hacer que la decisión de compra sea más fácil. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Mi nombre es Hugo y estoy aquí para ayudarte a hacer un uso inteligente y responsable de tu dinero. Apartamento, casa. Casa, apartamento. Y es que hay un montón de opiniones tanto a favor como en contra de cada una de ellas a las que te vas a tener que enfrentar. Pero antes de tomar la decisión de elegir la que más se ajuste tanto a tus necesidades como tus bolsillos, es conveniente que respondas a las siguientes preguntas. ¿Cómo va a afectar mi elección a la hipoteca? ¿Hay algún tipo de ayuda o subvención por parte del gobierno para la compra de la misma? ¿O cuál de las dos se aprecia o deprecia más con el paso del tiempo? Y por último, los costes de mantenimiento de cada una de ellas. ¿Por qué deberías comprarte un apartamento? Si estás pensando en comprar un apartamento como tu primera vivienda, dentro de las mayores ventajas destacaría la flexibilidad en cuanto al precio, ya que por lo general el precio de compra va a ser menor, por lo que vas a poder comprar antes. Cuanto antes compres, antes vas a empezar a acumular equity en la propiedad, dejar de pagar alquiler. Y si además decides comprar en una buena zona, el precio se puede revalorizar para el momento en el que vayas a vender. ¿Y por qué deberías comprarte una casa? Y si por el contrario estás pensando en comprarte una casa, sí que es verdad que el desembolso inicial va a ser mayor, pero no todos son desventajas, ya que al comprar una casa como primera vivienda vas a poder obtener más y mayores beneficios. Y también te voy a explicar a continuación cómo también vas a obtener más dinero de un prestamista. En Canadá, por ejemplo, las tasas de interés van a ser iguales tanto si tu hipoteca es para la compra de una casa como de un apartamento. Sin embargo, el banco prestamista tiende a dejar más dinero con las mismas condiciones si la hipoteca es para la compra de una casa. Y como no te quiero llenar la cabeza de números, porcentajes y ratios, voy a intentar explicarte a continuación de una manera súper sencilla y súper breve la manera en que los prestamistas calculan la cantidad de dinero que te pueden prestar. Para calcular la cantidad máxima de hipoteca a la que puedes optar, los prestamistas utilizan dos ratios de deudas, llamados GDS y TDS. El GDS ratio mide el coste total de tener una casa, el gasto de la hipoteca, el impuesto de propiedad, la calefacción, el mantenimiento, en relación a tus ingresos. Por lo tanto, cuanto mayores sean tus ingresos, más cantidad de casa te puedes permitir. Fácil, ¿no? El TDS ratio mide lo mismo que el GDS, pero con otros gastos asociados. Y ahora bien, ¿cómo influyen estos dos ratios en la compra de una casa o de un apartamento? Hay dos grandes beneficios a la hora de calcular estos ratios si decides comprar una casa, ya que uno, en cuanto a los costes de mantenimiento, solo se van a añadir si decides comprar un apartamento. Ya lo sé, no trates de buscarle ninguna explicación porque no tiene sentido. Solo piensa en el gran impacto que puede tener en la cantidad de hipoteca que te puedan conceder. Y el segundo beneficio es que si compras una casa con varios pisos, vas a poder incluir un porcentaje de los posibles ingresos por el alquiler de la misma. En resumen, ¿qué quiero decirte con todo esto de hipoteca, ratios y prestamistas? Pues que seguramente te van a conceder una mayor hipoteca si decides comprar una casa en lugar de un apartamento. Aprovecha al máximo los programas o subvenciones que ofrezca el gobierno para la compra de tu primera vivienda. Por ejemplo, si resides en Canadá como yo, puedes acceder a un programa que se llama First Time Home Buyers, el cual te permite retirar hasta $35,000 libres de impuestos de tu cuenta RRSP, el cual podrías destinar tanto para la compra de una casa como de un apartamento. Otro detalle que deberías tener en cuenta si tu plan es comprar primero una pequeña casa o un apartamento, pero siempre con la visión de comprar una vivienda mayor al cabo de unos años, es que consideres los gastos asociados con la venta de la propiedad, ya que pueden ser más elevados de lo que piensas. Piensa que este proceso implica dos partes, la venta de tu propiedad actual más la compra de la nueva propiedad, por lo que te recomiendo de antemano que cuentes con estos posibles gastos, como las comisiones que cobran los agentes inmobiliarios, que rondan en torno al 5%, o los costes asociados al cierre de compra de la nueva propiedad. Piensa que esta vez tampoco vas a contar con las ayudas y subvenciones. Y por último, los costes asociados a la hipoteca, como la cancelación de la misma.
Incluso aunque la casa haya aumentado de valor, piensa que vas a tener que pagar impuestos sobre la ganancia de capital. Por eso haz tus números desde un primer momento, porque todos estos gastos se pueden comer unos cuantos de miles de dólares sobre el equity que ya hayas acumulado sobre la propiedad. Dejando a un lado las ventajas que hemos mencionado anteriormente en relación a los ratios y al mantenimiento, piensa que por lógica una casa va a ser mucho más cara de mantener que un apartamento, ya que en cuanto a los apartamentos se refiere, la mayoría de los gastos de mantenimiento van a estar cubiertos con el pago de la comunidad. Sin embargo, en una casa es otra historia. Piensa que una simple avería en la caldera o una gotera en el tejado puede llegar a costarte miles de dólares. Y además, en Canadá, por ejemplo, tienes la obligación de cortar el césped o apalear la nieve. Tareas de las que no te tienes que preocupar si compras un apartamento. Una buena regla que te recomiendo que uses para calcular los gastos de mantenimiento es la regla del 1.5%, donde los gastos estimados anuales de mantenimiento suelen rondar en torno al 1.5% sobre el precio de la propiedad. Como conclusión, mi opinión es que tanto si decides comprar una casa como un apartamento, y dejando a un lado los pequeños detalles y diferencias financieras entre una y otra, te recomiendo que elijas con la cabeza, siempre pensando en tus bolsillos, y con el corazón donde vayas a ser más feliz viviendo. Y por último, quiero pedirte que compartas en los comentarios tu opinión, si casa o apartamento, y por qué tomaste o por qué vas a tomar esa decisión. Como siempre, muchas gracias por haber estado conmigo hasta el final. Nos vemos en el siguiente vídeo. Save to invest and have healthy pockets.